Seguimos con las excepciones en la programación orientada a objetos. En Eclipse iremos a incorporar la clase con el método main, método de ejecución, que nos permite ejecutar la aplicación en la consola. En la anterior lección vimos cómo utilizar la estructura de control try, catch and try. Y en esta lección queremos agregar lo que es el retry para intentar ejecutar después de que una excepción se ha levantado. Es posible, si capturamos la excepción, intentar ejecutar de nuevo el código que ha sido determinante para levantar la excepción. Para entender los conceptos, primero lo que haremos es ver algunas partes importantes antes de empezar con retry para entender la complejidad de las excepciones en la programación orientada a objetos, además en el lenguaje ABAP. Iremos a intentar simular después del bloque try and try una ejecución para ver si llamando al método write tenemos la ejecución de este método o la ejecución del siguiente código después del bloque try and try, si fuera un ejemplo empresarial con una estructura de código más detallada dependiendo de algún requerimiento. En el método write simplemente lo que hacemos es indicar la cadena de caracteres finish para saber que hemos terminado con la ejecución del try and try, entendiendo que esta misma instrucción puede ocupar lugar de cualquier otra lógica que va a seguir posterior al bloque try and try. Activamos la implementación del código y con F9 por la ejecución en la consola seleccionamos con Run as ABAP Application en la consola para ver cómo es posible llegar después de la captura de la excepción. Es decir, primero la excepción se levanta, después capturamos la excepción con el bloque catch y escribimos a través del getText recuperando el mensaje de error que puede levantar la clase encargada de levantar esta excepción, como es la lógica del método checkUser. Si navegamos al checkUser, observamos que en la lógica disponemos del usuario. En mi caso ha cambiado el nombre del usuario porque las cuentas trial después de un año caducan en el sentido de que todos los datos son eliminados y se permite de nuevo la creación de la cuenta, por lo que he tenido que ajustar el nuevo nombre del usuario que he recibido por parte de la plataforma SAP. Evidentemente que usando una cuenta empresarial esto no va a ocurrir, es decir, no tenemos estas sorpresas por el límite del tiempo que SAP establece en las cuentas compartidas. Observamos que tenemos la lógica donde se levanta la excepción. Esta excepción se levanta en la línea 23 de nuestro método main y aquí se captura y se ejecuta el código de la línea 26 mostrando en la salida el mensaje que recibimos de la clase con la instancia de la excepción y después se sigue con el siguiente código, en este caso la única línea que tenemos del tipo write que va a mostrar en la salida lo que es la cadena de caracteres finish. Ahora queremos seguir con la incorporación de una nueva lógica simulando una división con cero, sabiendo que no es posible, se va a levantar una excepción de una clase estándar, clase que no hemos definido nosotros como clase que maneja dicha excepción. Podemos realizar esta simulación empezando en la parte superior con la declaración de tres variables. Local value result sería el resultado del tipo i. Continuamos con el local value num1, el primer número que va a tener, por ejemplo, el mismo tipo i con el valor 10. Lo podemos asignar directamente a la declaración. Y local value num2 que lo iremos a utilizar para realizar la división entre el número 1 y el número 2, al que simplemente le asignamos el tipo sin asignarle ningún valor. Sabemos que para el tipo entero el valor que se asigna por defecto es el valor 0. Dentro de la lógica del try and try, antes del primer catch, agregamos una nueva lógica, una nueva instrucción. Puede ser cualquier tipo de proceso empresarial. En nuestro caso simulamos este tipo de excepción a través de la variable result que va a almacenar lo que es el resultado entre la división que tenemos del número 1, que sabemos que lleva el valor 10, dividido por el número 2, sabiendo que este va a llevar el valor 0. Esto no es posible, la división con 0. Se va a levantar una excepción y esta excepción se debe capturar para ver si realmente tenemos la posibilidad de capturar excepciones de las clases estándar y cómo es posible tratarlas. Limpiamos la consola antes de intentar ejecutar el programa, activamos y ahora tenemos que pensar qué es lo que va a ocurrir.
Podemos pensar que esta excepción nadie lo va a tratar y que va a resultar en un error de programación que va a interrumpir toda la lógica de la ejecución del programa y que no se va a llegar a ejecutar el código de la línea 36, en este caso, la instrucción write. O si es así, podemos entender que no es la forma adecuada de interpretar realmente el código que estamos visualizando en la pantalla. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. La excepción realmente se va a ejecutar en la línea 27 por la llamada al checkUser. Esta excepción para todas las demás instrucciones que están por debajo de la instrucción donde se levanta la excepción, ya que los bloques catch son los que van a intentar capturar estas excepciones. Así que desde la línea 27, el siguiente código que se va a ejecutar es el código de la línea 32 por el catch que corresponde a la excepción que se levanta, y después continuamos con todo el código que hay por debajo del try and try, en este caso la instrucción de la línea 36. Así que 27, 32 y 36, y no se va a llegar a ejecutar esta instrucción porque tenemos una excepción que se levanta antes, por lo que todo el código que hay por debajo de la excepción no se ejecuta. Podemos intentar verlo en la ejecución con el run as ABAP application en la consola. Observamos que se ejecuta este código y después lo que tenemos dentro del getText y por último el write, y lo visualizamos en la salida. Limpiamos la consola para comentar también la instrucción de la línea 27, la que es responsable con el levantamiento de la primera excepción, dejando solo la segunda excepción. Ahora de nuevo tenemos que pensar cuál sería el hilo de ejecución y las instrucciones que se van a ejecutar. Pues si aquí se produce una excepción, lo que hace el sistema es comprobar si dentro del try and try existe algún catch capaz de capturar esta excepción. Sabiendo que las excepciones se heredan de la cxroot, realmente es posible agregar un bloque catch con cxroot que va a capturar todas las excepciones. O si no se encuentra ningún bloque de tipo catch que captura la excepción que se levanta dentro del try and try, entonces resulta que el programa se va a interrumpir con un error de programación, y esto lo podemos visualizar si por ejemplo intentamos con ranas ABAP Application, intentamos ejecutar. Observamos en la parte derecha inferior que tenemos el mensaje de que tenemos un ABAP Runtime Error, el programa no llegó a finalizarse, se ha interrumpido, y el mensaje nos permite ver si pulsamos en el show, por ejemplo, si lo ejecutamos de nuevo. Para pulsar en el show es posible visualizar este tipo de error. Con show abrimos lo que sería el error, el runtime error, donde observamos que la clase responsable para levantar este error es la clase estándar cxSY0divide, la clase estándar que levanta este error. El código donde se ha levantado el error es la línea que observamos entre la división del 10 con el 0. Y si queremos capturar esta excepción, tenemos que utilizar esta clase estándar. Evidentemente que en algunos casos pues no conocemos los nombres de todas las excepciones estándar que se pueden levantar en un código. Normalmente en el entorno de la fase de desarrollo se determinan estos errores ejecutando o simulando con la misma forma que lo hicimos para determinar cuál es la clase. Y si no se conoce la clase de la excepción, se puede utilizar lo que es cxroot para capturar cualquier tipo de excepción. En este caso introducimos un nuevo concepto que es la granularidad de las excepciones, sabiendo que cxroot prácticamente va a capturar cualquier tipo de excepción, y depende también de dónde colocamos estos bloques de código. Más adelante veremos y sentaremos mejor estos conceptos en cuanto acumulamos más conocimientos sobre lo que son las excepciones en la programación orientada a objetos, concepto importante para tratar de usarlos, incorporarlos en las aplicaciones empresariales. Así que tenemos esta excepción con intoData, iremos a declarar y capturar la instancia en la variable o en la referencia LX, sería un local exception, y con el nombre ZeroDivide le podemos poner el mismo nombre que tenemos a nivel de la clase, y sabemos que es posible utilizar lo que es el write para mostrar en la salida
Básicamente, el código sería de la siguiente forma. Primero, a través de esta referencia, podemos llamar a lo que es el método getText, que es un método funcional, tal como observamos, un método de tipo returning que devuelve el valor con el mensaje de tipo cadena de caracteres string, con el mensaje del error. Y este mismo código lo podemos poner en un wrapper, se llama, envolverlo en lo que sería en otro método para mostrar en la salida a través del write lo que sería este mensaje. Y con esto ya es posible capturar la excepción en este momento y ver si se va a ejecutar la línea finish después de la incorporación de este catch. Shift F1 formateamos, en mi caso tal como ya conocemos, tenemos las palabras claves en minúsculas, el lowercase para los identificadores, también el camel case por si utilizamos la primera letra en mayúsculas, y activamos esta lógica para ejecutar de nuevo con F9. La consola la tenemos limpia sin ninguna otra ejecución anterior. Run as app application en la consola y observamos que se captura la excepción. Realmente la ejecución es la siguiente. La línea 29 realiza el levantamiento de la excepción. El catch que tenemos en la línea 34 captura la excepción y ejecuta todo el código, en este caso la única instrucción de momento con el write y con el getText, y después se van a ejecutar las siguientes instrucciones porque capturamos, no hay una interrupción de la aplicación y se ejecuta lo que es el outWrite. Y aquí observamos en la salida el resultado. El texto del mensaje es la división con 0. Y ahora realmente empezamos con lo que es el retry, el propósito de esta lección, pero ya han sido necesarias estas explicaciones para entender realmente el flujo de ejecución en estos casos. La instrucción retry nos permite intentar ejecutar de nuevo el código que ha sido responsable con el levantamiento de la excepción después de la capturación. Esto quiere decir lo siguiente: podemos estar en un proyecto empresarial donde sabemos que no es posible realizar el posting de una factura si no llevamos el número del pedido, el PO number, o también nos falta el vendor o el proveedor. Podemos corregir estos errores e intentar de nuevo lanzar la ejecución de la factura o la incorporación de los documentos contables. En nuestro caso sería asignar otro valor para el número 2 por la división con 0. Le podemos asignar el valor de 2 y después utilizar lo que es el retry para intentar ejecutar de nuevo. Esta instrucción retry lo que hace es sube el compilador en la parte superior para intentar ejecutar de nuevo la instrucción y después dejar el flujo de la llamada para continuar con las siguientes líneas porque se supone que ya tenemos los errores corregidos. Activamos esta lógica y lo que hacemos es limpiar la consola primero para ejecutar de nuevo y ver cómo es posible ahora tener un resultado diferente, ya que 10 dividido por 2 sería 5 en la ejecución con ABAP Application en la consola o F9. Observamos que tenemos el mismo resultado y esto porque no hemos incorporado lo que sería la variable, aunque el código se ha ejecutado correctamente, la variable del resultado en la salida, esto no lo tenemos. Pues lo podemos incorporar directamente en este finish, por ejemplo, con una concatenación en el código. En el finish le indicamos lo que sería local value result, y antes de tener este local value result que es dentro de las varas, lo que queremos hacer es visualizar cómo sería el resultado antes de tener este retry. Podemos comentar el código, activamos y visualizamos así los dos escenarios, sin retry y con retry, después de haber corregido pues la lógica de programación o lo que falta de los expedientes. Primero con Run as ABAP Application podemos observar el resultado es 0 en este caso. Agregamos aquí un 2 puntos para tenerlo mejor. Es 0 porque realmente no se realiza la división, se levanta la excepción. Y ahora sí que asignamos otro valor con 2, una división con 2, el retry y de nuevo limpiamos la consola después de la activación para visualizar lo que sería la salida de esta aplicación, la ejecución del método main, donde observamos que se levanta la excepción, se captura, se cambia el valor de la variable 2, el retry fuerza la ejecución de la instrucción 29, lo que hay dentro del try, se ejecuta de nuevo, el resultado ya es diferente, 5, se muestra el resultado en la salida porque ya no se entra por los catch, ya no se levanta ninguna excepción y observamos el resultado con 5, 10 dividido por 2 y el resultado en la salida.
y el division by zero es por la primera excepción que se ha levantado, se captura la excepción, el retry y ya tenemos una ejecución realizada correctamente. Todo esto a través de la instrucción retry que nos ayuda a forzar la ejecución de nuevo del código del try, teniendo en cuenta que hemos aplicado algunos cambios en la lógica de negocio, en este caso de 0 a 2 y ya tenemos una nueva ejecución a través de lo que es la instrucción end try.